Imagina este momento: lluvia, frío, la calle como altar y a pocos metros uno de los centros sanitarios más polémicos del planeta. Hoy no vengo a contarte una anécdota, vengo a contarte un choque frontal entre dos mundos muy diferentes. El padre Javier Olivera Rabasi llevó la Santa Misa tradicional a la puerta del Planet Parenthood en San Francisco, Estados Unidos, como acto de reparación, oración pública y testimonio. Y la pregunta que nadie quiere hacer, pero que hoy vamos a enfrentar sin miedo, es esta: ¿qué significa plantar la cruz justo donde la cultura de la muerte presume de victoria? Pues sí, el padre Javier Olivera Rabasi ha celebrado la Santa Misa en su forma tradicional. No es una iglesia cómoda, lo hizo en la calle, no había una capilla, sino que lo hizo delante de uno de los símbolos más visibles de la cultura contemporánea del aborto. Y esto no es una anécdota, esto es un acto profundamente teológico. Muchos que estén a favor de quitarle la vida a esos bebés, a desvivir a esas criaturas en su fase más incipiente, pensarán que todo esto pues es activismo, pero no. Eso sería malinterpretar o no entender lo que es la Santa Misa. La Santa Misa no es un meeting, no es un performance de manera público, es la actualización incruenta del sacrificio del Calvario. Cuando un sacerdote celebra la Santa Misa, Cristo se hace presente. Es Cristo, el mismo Cristo que fue rechazado por las autoridades de su tiempo. Pero ese Cristo es el mismo que las autoridades de este tiempo también rechazan. Es el mismo Cristo que fue condenado de manera injusta, igual que esos niños, que tienen que sufrir dentro del vientre materno y perder la vida. Es el mismo Cristo que dio su vida por los más pequeños. Celebrar la Santa Misa frente a una clínica abortista no es un gesto político, es proclamar que la redención también alcanza ese lugar. Es colocar la cruz donde se niega la dignidad de la vida humana. Os voy a compartir pantalla antes de seguir explicando la situación. Aquí tenemos al padre Javier Olivera Rabasi. Este video es un extracto pequeño del momento de la consagración, donde el padre estaba celebrando la misa tradicional, pues delante de las puertas de esta clínica. Veámoslo. Es el momento justo de la consagración, de la elevación. Pues ahí queda el padre Javier Olivera Rabasi. Pues bien, es un gesto precioso el que ha hecho el padre Javier Olivera Rabasi y al cual yo lo felicito desde aquí. Porque no todo el mundo se atreve a hacer esto. No todo el mundo se atreve. Donde hay sacerdotes que son cobardes de denunciar esto desde el púlpito, ¿verdad? Es el púlpito ahora del padre Javier Olivera Rabasi el que viene delante de las puertas de esta clínica que no debería de existir y donde grandes personalidades invierten muchísimo dinero en estas clínicas. Chapó por el padre Rabasi. Pues a veces la gente piensa que defender la vida es una ideología,
como la que ellos tienen, pero no es así, no es ideología. Desde el punto de vista científico, no existe una discusión seria. Desde la fecundación, desde ese momento, hay un nuevo ser humano con un código genético propio, diferente al del papá y al de la mamá. No es parte del cuerpo de la mujer, como dicen las feministas. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero, ¿de acuerdo? Córtate una oreja, córtate un dedo, córtate el pie. Eso es decidir por tu cuerpo. Pero en el momento que tú decides desvivir a tu hijo, ya no es tu cuerpo. Ya es el cuerpo de otra criatura, no es el tuyo. Está dentro de ti, pero es otra criatura. O como suelen decir, no, es que es un conjunto de células sin identidad. No, es un individuo humano en su primera fase de desarrollo. La iglesia no inventó eso. Eso lo enseña la biología más básica. Y aquí está el núcleo del problema. La cultura moderna ha decidido que el valor de la vida depende de su grado de desarrollo, de su deseabilidad o de su conveniencia. Pero la dignidad humana no es gradual, es ontológica. Si aceptamos que un ser humano puede ser eliminado por ser pequeño, dependiente o no deseado, estamos aceptando el principio de que el fuerte decide quién merece vivir y quién merece morir. Y eso no es progreso, eso es represión moral. El padre Javier Olivera Rabasi explicó que la intención era triple: orar por la conversión de quienes trabajan en ese lugar, reparar espiritualmente por el pecado del aborto y ofrecer apoyo a las madres que se sienten solas. Esto es esencial comprenderlo. El movimiento pro vida auténtico no odia, no insulta, no desprecia a la mujer, defiende las dos vidas y busca salvar ambas, tanto a la mamá como a esa nueva criatura. Muchas mujeres que deciden desvivir a su hijo lo hacen bajo presión, miedo, abandono o incluso manipulación ideológica. Sé libre, te dicen. Y decirles, como ha hecho el padre Rabasi y los hermanos que lo acompañaban, esperaban a esas mujeres para decirles: no estás sola. Y eso es un enorme acto de caridad, decirle a esa mujer: no estás sola. Decirles también: esa vida que tú tienes ahí dentro de tu vientre, esa vida importa. La caridad sin verdad es sentimentalismo y la verdad sin caridad es dureza. Y la iglesia está llamada a unir ambas. Y aquí viene la parte incómoda. Que un sacerdote tenga que salir bajo la lluvia, o sea, no era un día soleado, era un día pues que a nadie le apetecía estar ahí bajo la lluvia. Pero que un sacerdote tenga que salir bajo la lluvia a proclamar la dignidad de la vida, nos obliga a preguntarnos: ¿dónde está la claridad de muchos pastores? ¿Por qué la defensa de la vida no es opcional? No es una sensibilidad más dentro del catolicismo. Es un principio que no se negocia. Cuando se diluye el lenguaje, cuando se evita el conflicto, cuando se habla de todo menos del aborto para no incomodar, algo se desordena. El altar no puede ser neutral ante la injusticia. Cristo no fue neutral ante el pecado. Esa imagen del Padre, un sacerdote revestido, el misal abierto, la lluvia que caía sobre el Padre y el fondo, el edificio donde se practican esas acciones totalmente demoníacas. Arrancar del vientre de la mamá a su criatura, el vientre materno donde debería de ser el lugar más seguro para ese bebé.
Pues ese mismo lugar donde el bebé se debería de sentir seguro, ocurre el mayor crimen que pueda existir con el agravante del vínculo materno. Porque quien usa el bisturí, quien usa las herramientas necesarias para llevar a cabo esa faena, tiene culpa, sí, pero más culpa tiene aquella la que se sienta y se expone no solamente a arrebatarle la vida cobardemente a su hijo, sino también que corre riesgo su propia vida. A veces se usa un lenguaje un tanto maquillado para que no suene tan feo. Interrumpir el embarazo. ¿Cómo se puede interrumpir algo si luego no se puede continuar? Yo puedo interrumpir de tomarme un café y luego más adelante puedo retomar y seguir tomándome ese café. Pero cuando desvives a tu hijo, ¿cómo retomamos de nuevo ese embarazo? Por eso el mundo usa ese tipo de eufemismos donde nos tiene engañados. Nos engañan, nos engañan. Y muchas mujeres que van a estos lugares van engañadas, otras obligadas, otras son afines a ideologías contrarias a la vida. Y te dicen que tienes que sacarte esa criatura porque te van a echar del trabajo, es que si tienes un hijo, pues tu vida se va a complicar, no vas a poder viajar, no vas a poder cumplir tus metas. Ya si antes te gustaba pues salir, comer, vestir, comprar, tener, pues ahora con un hijo todo eso lo vas a perder. Tu cuerpo se va a estropear. Entonces, de esa manera, la gente decide por egoísmo, por egoísmo, arrebatarle la vida a su propio hijo. Qué maravilloso que el padre Javier Olivera Rabasi haya decidido tomar esta iniciativa y ojalá, ojalá muchos más sacerdotes se atrevan a hacer esto. Ojalá muchísimos sacerdotes puedan hacer esto. Obviamente, esto ocurrió el día de ayer y la clínica estaba cerrada. Al menos veo las rejas que están pues bajadas. Y a veces las personas que son afines a este tipo de prácticas suelen llamar a la policía. Mira, es que nos están violentando, están rezando, como ocurre aquí en España. Tú te acercas a una clínica de este tipo y si te ven con un rosario en la mano, si te ven en silencio y ellos suponen que estás rezando, pues te puedes buscar un lío. La policía puede venir, en el mejor de los casos, te echan del lugar. En el peor, puedes ir detenido. Puedes pasar ese día en el calabozo. Así estamos. ¿Por qué? Porque queremos relegar a Cristo, que es la vida, fuera de todo ámbito. Queremos echarlo de todo lugar. Cristo molesta. Fíjate si molesta que en muchas ciudades y muchos pueblos de aquí en España están eliminando todo signo cristiano. Esas cruces que se encuentran en los caminos, muchas de ellas ya han sido quitadas. En el Valle de los Caídos hay una cruz enorme, la más grande del mundo, y la quieren derribar y quieren hacerlo en nuestra contra y encima usando los propios fondos de los españoles. El dinero de los impuestos, en vez de gastarlos en cosas que podrían ser útiles, por ejemplo, en la sanidad, en infraestructuras, en carreteras,
en mejoras de pensiones. No, no, no. Vamos a tirar esa cruz del Valle de los Caídos porque esa a mí me molesta. Esa cruz a mí me denuncia, me crea dificultad en mi vida. Cristo a mí me molesta. ¿Y qué le diremos a Cristo cuando estemos delante de Él? Esta gente, esta misma gente que legisla en contra de la iglesia, en contra de los ciudadanos, en contra de la vida, en contra de los pobres, ignoran que un día van a dar cuentas. Ignoran que van a dar cuentas a Cristo. Y cuando tú te enfrentes ante aquel que tú dices tanto odiar, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? A mí no me gustaría estar en tus zapatos. No me gustaría pasar ni siquiera cerca de ese momento. Hermanos, recemos, recemos para que estas clínicas un buen día sean historia y sean simplemente un mal recuerdo en nuestras mentes. Una clínica donde anualmente millones de bebés pierden la vida. Incluso muchas empresas ofrecen, ofrecen estos servicios. Si te quedas embarazada, no te preocupes. Tengo la solución. Te facilitan llegar a estas clínicas, te costean todo lo que necesites y ese bebé te lo sacas, porque si no, vamos a perder una excelentísima trabajadora y no nos podemos permitir eso. Vas, te hacen lo que sea, un par de días de baja y a seguir. Y la empresa te facilita y te costea este tipo de prácticas. No ha existido en el mundo un tiempo en el que el hombre haya atentado más contra la propia vida humana. Ya no en temas de guerras, sino ya estamos viendo que ya no son enemigos entre dos países que tienen intereses económicos y luchan por hacerse con ese tesoro. No. Ahora es el papá, es la mamá, los que deciden que su hijo, carne de su carne, debe de morir. Los padres son los que sentencian a su propio hijo a morir. Yo recuerdo un documental, no sé si lo habrán visto, creo que está en YouTube, si no lo han retirado, del doctor, creo que era Nathanson. Era un señor que realizaba, pues al año podría ser, creo que eran como mil, 1000 abortos, 1000, arriba o abajo. Estamos hablando en un tiempo donde la ecografía aún no existía. Y cuando la ecografía, pues ya tuvo uso en los hospitales, ese señor, cuando fue a realizar una de esas intervenciones, él con todos sus útiles, ¿verdad? Esas tijeras, esas succionadoras, él se dio cuenta por la ecografía que cuando él metía esa tijera o esa cosa ahí en la mamá, veía que el bebé se intentaba defender. O sea, él se dio cuenta de que no estaba sacando un conjunto de células, sino que ahí había un ser humano incipiente, pero ya totalmente formado. Y ese ser humano incipiente luchaba por su vida, se movía, trataba de esquivar ese momento porque quería vivir. Ese es un instinto humano. Si tú vas por la calle, alguien te saca un arma, ¿tú qué haces? Sales corriendo,
te pones a gritar, tratas de esquivar el disparo. ¿Por qué? Porque es tu propio instinto de supervivencia el que te hace hacer eso. Pues igual ese bebé dentro del vientre materno, el bebé se defendía y él dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, desde ese momento, se dio cuenta de que él no sacaba, él no eliminaba un conjunto de células o un trozo de carne. No, 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 no. Un ser humano que trataba de defenderse. Más adelante se convirtió a la fe y esa persona estuvo dando conferencias por todo el mundo para que se dejara de realizar este tipo de intervenciones. Luego quiso reparar con todo eso, todo el mal que él había cometido. ¿Cuántas criaturas habían perdido la vida en sus propias manos? Ese médico, podemos decir que sí pudo haber tenido un atenuante. No había medios en ese momento para tú poder ver ese feto. Y quizás la medicina, la biología no estaba tan adelantada. Pero hoy un médico sí sabe perfectamente por la ciencia de que esa criatura es un ser humano desde el principio. Desde el mismo momento de la concepción, ahí existe un ser humano. No es que es un feto, un ser humano. No es que es no sé qué cosa, es un ser humano. Lo llames como lo llames. ¿Cuál es la diferencia entre el José Manuel de hoy con el José Manuel de cuando estaba en el vientre de mi madre? Pues que el ser, o sea, yo cuando estaba en el vientre de mi madre estaba en formación, estaba pues formándome como ser humano, una fase, ¿verdad? De la vida del ser humano que se da dentro del vientre materno. Cuando ya el cuerpo está formado, está fortalecido a los 9 meses, pues se han formado pues tus ojitos, tus órganos, todo tu cuerpo, pues a los 9 meses, normalmente, pues el ser humano nace. Pero cuando estamos en una etapa más incipiente, no quiere decir de que sea menos humano. La Iglesia enseña que es un ser humano desde el comienzo, desde ese momento de la concepción, que es cuando Dios también inflama ese alma en esa nueva criatura, desde el segundo uno. En el momento de la concepción, ese ser humano está ya pues con toda su alma. Está incipiente, el cuerpo aún se tiene que desarrollar todo eso, pero tiene el alma. El alma. Ya existe un alma que ha sido creada, como enseña Santo Tomás de Aquino, en ese momento de la concepción. Y ahí no hay más. Ahí no hay más. Amigo mío, ahí no hay más. Hermano, recemos por todas esas criaturas que están en peligro en el vientre de las mamás, el lugar donde deberían de ser cuidados, amados, y en muchos lugares y en muchas personas ese vientre se convertirá en la propia tumba de esa criatura. Pidamos al Señor de que este mal que acaece en el mundo desaparezca, se erradique. Y para que se erradique este mal, hace falta más amor. Amor es lo que falta en este mundo. Un mundo frío donde el ser humano no ama ni a su propio hijo, ese que está dentro de su vientre.
No, te lo tienes que sacar. Yo no estoy preparado para ser padre. Bueno, ¿tú no estás preparado? Pues a mí no me vas a presionar. No me vas a presionar para que yo elimine a mi hijo. Si tú no lo amas, yo lo amo porque es mío. También es mío y también yo decido. Hermanas, no reciban ese tipo de chantajes. Quien no esté preparado para ser padre se equivocó del momento. El momento para decidir si soy papá o mamá no es cuando ya está el hijo. El momento es cuando tú estás ahí muy a gusto con tu novio, con tu novia, con tu marido, con tu esposa y estáis cariñosos. Pues en ese momento se decide, no después, no después. No sé si me hago entender. Una vez que ya existe una nueva criatura, ya no hay marcha atrás. Ya eres papá o mamá. No, pero es que me lo saqué. Sigue siendo mamá. Pero tú fuiste la verduga o el verdugo de tu hijo. Dios te guarde. Dios te bendiga.